¿por qué mi milagro no se ha manifestado? Entonces, esta es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué estoy haciendo? Las meditaciones, he leído libros, entiendo los conceptos, pero no sucede nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, yo trato humildemente de encontrar la razón porque en la mayoría de casos esto no sucede. ¿Ok? Y va de la siguiente manera. Imagina que tu realidad actual está en este punto y tú quieres llegar a una realidad esperada, ideal, que está en este otro punto, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer para lograr pasar de la realidad A la realidad B es el siguiente número de pasos. Primer paso, la concientización de que quieres cambiar tu realidad. No es tan fácil, ¿eh? La concientización de que no te sientes a gusto ya con tu realidad actual. A veces los demás la podemos ver en los otros, pero nos es difícil verla en nosotros mismos. Es decir, es bien fácil juzgar al otro y decir, yo quisiera que esa persona evolucionara de esta manera, pero cuando somos nosotros los que tenemos que hacerlo, no es tan fácil verla. Pero siempre hay una inconformidad que empieza a hacer sentirte incómodo, y como las langostas empiezas a notar que el caparazón que tienes ya te quedó pequeño y te toca mudarlo. Entonces efectivamente tienes que romperlo para descubrir un nuevo caparazón. Entonces el primer paso es ser consciente que quieres cambiar tu realidad. Luego, al querer cambiar, empiezas a abrirte a escuchar diferentes formas de cambiar y con suerte caes en los libros y videos de Joe Dispenza como yo o de alguien que hable de cosas similares y decides que quieres cambiar y empiezas a entender cuál es tu intención. Entonces el segundo paso es definir cuál es tu intención. ¿Qué es lo que realmente quieres obtener? Tampoco es para menospreciar este segundo paso, porque tú tienes o tenemos tantos miedos y creencias que te engañas y te pones como metas cosas muy pequeñas que racionalmente sabes que puedes lograr para no defraudarte a ti mismo. O porque te da miedo confrontar la idea de no tener las agallas de vivir un futuro fantástico y retador. Entonces te acobardas aún de la grandeza, de la riqueza, del amor y aún hasta de tener una salud extraordinaria. Te acobardas diciéndote, ¿qué pasaría si efectivamente esto sucede y me convierto en una persona sin enfermedad, por ejemplo? Entonces te dices a ti mismo, o sea que yo tengo el control de mi vida. Y si tengo el control, tengo también la responsabilidad. Y ya no tengo excusas para no ser quien yo quiero ser. Es decir, que te acobardas con la idea de que tu vida tendría necesariamente que cambiar si lo logras. Porque te retaste algo extraordinario y no vas a tener ninguna justificación o excusa para explicarlo si llegara a suceder. Por ejemplo, si ese cáncer que quieres disolver se disuelve milagrosamente, automáticamente, tú te tienes que convertir a partir de ese momento en una persona diferente. Entonces, en este segundo paso de definir cuál es tu intención, mucha gente no define la verdadera intención que quieren por puro y físico miedo, ¿verdad? Pero digamos que la definiste y fuiste más valiente y la lograste, ¿verdad? Entonces ya quieres cambiar, defines tu intención
Y ahora viene el tercer punto. Ahora ya tienes tu intención clara. Y en ese momento ya no estás en el punto que vimos ya te estás moviendo, ya comenzaste a desplazarte hacia un punto más cercano a tu intención. Ahora tienes una lucha por convencerte que la teoría es posible, que sí es verdad. Y te empiezan a invadir las dudas y los miedos y empiezas a repasar la lógica de todo y tratar de encontrar, partiendo del escepticismo, cuáles son los puntos que tienen sentido, y los empiezas a conectar con otros conocimientos y empiezas a destruir una a una tus dudas hasta que llega un punto en que te encuentras solo y ya no hay más nada que te impida creer. Ya acabaste todas las dudas y en ese momento es que en verdad crees. En ese momento te rendiste al poder superior, amoroso, inteligente e infinito que te otorgó el poder para decidir qué quieres hacer con tu vida. Ya lograste el tercer y penúltimo paso. Creer que el cambio es posible, que el milagro es posible. Solo queda el último paso. Y el último paso es sentir la emoción. Así que estás practicando tus meditaciones y ahí en ese punto te das cuenta que estaba escrito hace 21 siglos que si crees que ya ocurrió, podrás decirle a una montaña que se vaya al mar y ella lo hará literalmente. Cuando logras emular esa emoción de haber obtenido lo que estás pidiendo y la traes a ti y la puedes sentir y puedes sentir que ya sucedió, observas a tu nuevo yo sintiéndose agradecido por esa nueva vida y crees que ya pasó, porque de hecho ya pasó. Ahí, en ese justo momento, tu cerebro ya cambió, el cambio ya se dio, ya tú lo lograste, el milagro ya tú lo lograste. No hay nada más que hacer, eso es todo. En este punto te preguntas, bueno, pero ya logré la emoción, ya la logré sentir, ¿por qué no se materializa mi nuevo yo? Y la respuesta es que tu nuevo yo ya existe y se está materializando. Pero cuándo y la manera como lo haga será la mejor manera para ti. Una manera que tú no sabes cuál es, ni tú controlas, porque confías en que el Padre amoroso te quiere tanto que te va a dar siempre, siempre lo que pides, pero te lo va a dar de la mejor manera que se pueda para ti. Tienes que confiar en eso. Pero toda esa complejidad de poner a tu nuevo yo y la creación que tú has decretado conlleva un tiempo. Y si durante ese espacio de tiempo no puedes mantener esa emoción lo suficiente, lo que vas a hacer es que se va a materializar una realidad diferente. La realidad del punto del cual partiste. La realidad del punto A en el que estabas. Es decir, vas a volver a la emoción de tu pasado, la cual es fácil de sentir porque ya la has sentido y la conoces y por ende materializa una realidad igual a la realidad que siempre has tenido y que querías dejar. Y entonces te dices a ti mismo, pero no está funcionando, sigo siendo el mismo yo. Entonces no le diste tiempo a la nueva personalidad para materializarse. Pero si persistes un poco y tienes un poco de paciencia, vas a empezar a ver poco a poco cómo todo se va dando, cómo el universo empieza a conspirar a favor de tu intención, para usar las palabras de Paulo Coelho. Y cada pequeña pieza del rompecabezas se junta y te da más fuerza, porque entonces ves que está funcionando y que es posible, y eso te hace sentir más la emoción, y como sientes más la emoción, entonces más rápido empieza a materializarse, hasta que llega a un punto en el que no tienes que emular la emoción de tu futuro,
Porque ya te sientes como ella, se vuelve algo automático. Ahora ya tú eres así. A partir de ahí, alístate, porque eso va a llegar en cualquier momento. Vamos a tratar de poner un ejemplo con el que la mayoría de las personas nos sentimos identificados para ver si logro explicar esto de una manera más profunda. Entonces, imaginémonos que yo soy una persona que en el primer trabajo que tengo cuando salgo de la universidad recibo una gran crítica, ¿verdad? Y eso me genera una emoción que me hace sentir muy mal y que me hace sentir muy inseguro y empiezo a dudar de mí mismo y empiezo a dudar si yo sí estoy bien preparado, etcétera, etcétera. Ese impacto es tan fuerte para mí que empiezo a sentirme inseguro tantas veces que llega al punto en que simplemente digo, no, tú sabes que lo que pasa es que yo soy una persona muy insegura. Y ya lo das por sentado que eres así. Entonces, un día te das cuenta que no te gusta ser inseguro y empiezas a creer que es posible cambiar la inseguridad tan grande que tienes con todas estas teorías y que deberías intentarlo, ¿verdad? Ya en ese momento en que yo empiezo a darme cuenta, ya empiezo a ser otra persona, ya me estoy desplazando hacia la seguridad que yo quiero obtener, ¿verdad? Después de leer todas las teorías y todas las cosas, empiezo a creer firmemente que yo puedo cambiar, mi mente es capaz de cambiar la inseguridad. Que ya no es cierto que yo soy una persona insegura y que me voy a morir así, que está en mi genética o enquistada de tal forma que es imposible dejarlo. Y entonces empiezo a creer en la posibilidad. Y además de eso, empiezo a practicarlo, ¿verdad? Empiezo a hacer mis meditaciones y me levanto de ellas sintiéndome como un ser lleno y pleno de confianza. Y me siento feliz y agradecido por eso, ¿verdad? Justo en ese punto, yo soy ya una persona segura de mí misma. Ya yo lo logré. Si no lo veo materializado, es porque durante el tiempo en que se toma esta materialización, estoy volviendo a mi yo inseguro. Me estoy sintiendo como él y por lo tanto es ese yo el que se va a materializar ahora. Mi emoción hundió el switch para volver al pasado. Y empiezo a ser inseguro y empiezo a dudar y empiezo a sentirme más inseguro aún. Y efectivamente me empiezan a suceder a mi alrededor cosas que siguen reafirmando que yo soy una persona insegura. Empezamos entonces una oscilación entre mi vieja y mi nueva emoción. Mi emoción de inseguridad y mi emoción de seguridad. Y entras a tu nuevo ser seguro y sales de él y entras a tu viejo ser inseguro y así estás en ese ir y venir de eso, en esa oscilación. Pero si le das el suficiente tiempo que entre entrada y salida de ese viejo y nuevo yo encuentre algún indicio que reafirme tu fe, entonces la emoción del nuevo yo seguro de sí mismo va a tomar más y más fuerza. Esos cambios, esos pequeños cambios te van a propulsar hacia adelante. Entonces dirás, mira, hoy hablé en la oficina delante de muchas personas y tomé el liderazgo de algo y me sentí muy bien y me sentí muy seguro de mí mismo. Mira que varias personas me han hecho ver que me ven diferente, que me ven como una persona más segura, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas cosas que con esa acumulación de eventos observas que ya han pasado tantas cosas en tu vida que te das cuenta que tú eres una persona segurísima de ti, que estabas totalmente engañado y que este es tu nuevo ser. ¿Cómo pudiste pensar que eras inseguro? Ahí ya tú eres una persona segura. Ya el milagro se dio ahí.
Nada que hacer, ya no hay vuelta de hoja. Ya eres esa persona. Simplemente espera cómo tu seguridad va a dar y más frutos. Y esto se lo podríamos aplicar a cualquier otra intención. Abundancia, salud, amor, cualquiera. Por lo tanto, si tú ya lograste la emoción de tu intención, ya lo lograste, mi amigo o amiga. Solo conserva esa emoción el mayor tiempo posible y espera con confianza en el cómo y el cuándo y la verás. Así que si piensas que este video puede ayudar a alguien más, pues te agradezco que lo compartas y de esta manera vamos ayudando a la siguiente persona. Gracias.